Chicas, ¿ustedes alguna vez han sentido que algo no va bien, pero no pueden explicarlo? Como cuando todo parece estar en orden, pero tu intuición te dice: aquí hay gato encerrado. Bueno, eso mismo pasó, pero en versión deluxe, con nombre, apellido y apellido compuesto. Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Porque sí, antes del escándalo mundial, antes del pa' tipos como tú, antes de que Piqué quedara como meme en media internet, hubo un tiempo en que todo parecía estar bien, comillas gigantes. En las fotos de Instagram había sonrisas, en las entrevistas respuestas medidas, en los videoclips fuego, pasión, talento, pero detrás de cámara, ay, reina, se estaba cocinando un drama digno de telenovela turca y alguien se dio cuenta antes que nadie. ¿Y quién fue ese alguien? Pues nada más y nada menos que Tonino Mebarak, el hermano de Shakira. El hombre que estaba ahí no para el show, sino para la vida real. Y escúchame bien, no era uno de esos familiares que aparecen solo para aplaudir desde la grada. Tonino ha estado desde siempre al lado de su hermana, como sombra, como escudo, como confidente. Y cuando todo el mundo estaba aplaudiendo la parejita perfecta con Piqué, él ya estaba viendo señales raras. Y a ver, no es por meter cizaña, bueno, sí un poquito, pero qué importante es tener un hermano que te conozca tan bien que hasta sabe cuando finges una sonrisa, porque a veces ni nosotras mismas nos damos cuenta de lo que estamos aguantando. Pero alguien que te ama de verdad lo nota todo. Según cuentan cerca del entorno, y mira que yo soy bueno para atar cabos, Tonino fue el primero en advertir que algo no cuadraba, que Piqué estaba extrañamente ocupado, que se iba de viaje sin avisar, que había llamadas raras a altas horas. Y tú sabes cómo es eso. Cuando el hombre empieza a desaparecer con excusas que suenan más falsas que un bolso pirata en Miami, la cosa huele mal. Y Tonino lo olió. Pero claro, ¿qué pasa? Que una como mujer, cuando está enamorada, se pone la venda. Se cree el cuento, le da el beneficio de la duda. Y Shakira no fue la excepción. Ella quería creer que todo estaba bien, que era el padre de sus hijos, que los baches eran normales. Y ahí es donde entra Tonino como ese hermano sabio, que no te juzga pero tampoco se queda callado. Yo me lo imagino así, con voz suave pero firme, diciéndole algo tipo: Shaki, no quiero meterme, pero no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Y ojo, porque no es fácil decirle eso a una mujer tan poderosa, tan pública, tan fuerte. Pero Tonino no hablaba desde el ego ni desde el drama. Hablaba desde el amor, desde esa preocupación auténtica que solo nace cuando alguien te importa de verdad. Y es que, chicas, aquí entre nos todas necesitamos un Tonino en la vida. Ese que te diga: amiga, date cuenta. Pero con tacto, con ternura, sin juzgar. Porque una cosa es el chisme y otra muy distinta es el cariño silencioso que ve lo que tú no puedes ver. Además, no olvidemos que Tonino no estaba en plan de buscar atención, no dio entrevistas, no posteó indirectas, no buscó protagonismo. Él observaba, callaba y cuando fue necesario, encendió las alarmas. Y yo sé que algunas dirán: ¿y por qué no lo expuso antes? Pues porque hay códigos familiares. Porque a veces uno espera que la persona afectada reaccione por sí sola. Porque a veces lo más valiente no es gritar, sino estar ahí esperando el momento justo para actuar. Y Tonino, mis amores, esperó. Pero no se durmió. Ahora que uno ve todo con el diario del lunes, todo tiene sentido, ¿verdad? Las escapadas nocturnas, la distancia emocional, el algo no encaja. Pero en ese momento, con la presión mediática, los niños pequeños, la carrera de Shakira al tope, era fácil hacerse la ciega. Y lo hizo. Lo hizo como muchas de nosotras lo haríamos, hasta que, gracias a ese hermano que no se rindió, despertó. Así que sí, chicas, a veces los ojos del alma no están en nuestra propia cara, están en la mirada de alguien que nos ama. Y en el caso de Shakira, ese alguien fue Tonino. ¿Y saben qué? Este solo fue el comienzo. Porque cuando el castillo de naipes se cayó, él no salió corriendo, se quedó. Y como les decía, chicas, cuando el castillo de naipes empezó a tambalearse, Tonino no se hizo el ciego. Porque una cosa es notar lo que está pasando y otra, muy distinta, es tener el valor de actuar. Y él actuó. A su manera, con calma, con prudencia, sin necesidad de escándalos.
pero con una firmeza que pocas veces se ve en la farándula. La verdad es que muchos en su lugar se habrían quedado al margen por miedo, por incomodidad o simplemente porque no querían meterse en asuntos de pareja. Pero no Tonino. Él entendió desde el minuto 1 que esto ya no era solo un tema de novios o ex. Esto era la felicidad de su hermana, la estabilidad de sus sobrinos y el colapso de una historia que desde hace rato tenía grietas por todas partes. Porque sí, desde fuera parecía que todo se vino abajo de repente, pero quienes estaban dentro sabían que esto no fue un derrumbe explosivo. Fue más bien una descomposición lenta, una serie de pequeñas alertas que se fueron acumulando hasta que ya no se pudieron ignorar. Y en medio de todo eso, Tonino estaba ahí, atento, observando, sintiéndolo todo, no con morbo ni con rabia, sino con ese instinto protector que tienen los que aman de verdad. Mientras el mundo seguía pensando en portadas, contratos y marcas, él solo pensaba en ella, en cómo cuidarla, en cómo sostenerla, en cómo prepararla para lo que inevitablemente se venía. Porque cuando alguien está enamorada, como lo estaba Shakira, cuesta horrores ver la realidad. Y a veces no es que no quieras verla, es que te aferras a una idea que ya no existe, a un fue bonito que ya no es. Pero ahí es donde entra el papel del que sí ve, del que no está cegado por emociones, del que tiene el corazón conectado a la razón. Y ese era Tonino. Él fue el primero en ponerle nombre a lo que nadie quería nombrar. El primero en asumir que lo que estaba pasando ya no era normal, que había un desinterés evidente, una falta de respeto silenciosa, una ausencia emocional que dolía más que 1000 gritos. Y lo más admirable es que no lo hizo desde el escándalo, no lo publicó, no lo explotó, lo vivió con dignidad. Porque cuando uno quiere bien no necesita ruido, solo actúa. La lealtad, chicas, no siempre hace ruido, pero se siente. Y Tonino fue lealtad pura. Estaba en el backstage emocional mientras el circo mediático se montaba afuera. Él no era parte del espectáculo. Él era parte del escudo. Y lo más bonito de todo esto es que no lo hizo para quedar bien. No buscó cámaras, ni dio exclusivas, ni quiso aplausos. Simplemente estuvo ahí, constante, discreto, inamovible, como un árbol que da sombra en medio del incendio. Y yo sé que en el mundo del espectáculo eso es rarísimo. Porque hay tantos que se aprovechan, que venden información, que sacan beneficio del dolor ajeno, que ver a alguien que simplemente actúa por amor, sin otra intención, es casi milagroso. Y eso, sinceramente, me conmueve, porque Tonino entendió que su rol no era señalar ni reclamar. Su rol era acompañar, sostener, darle a Shakira un lugar seguro donde pudiera derrumbarse sin miedo. Y no me malinterpreten, Shakira es una mujer fuerte, brillante, capaz de comerse el mundo con un solo verso. Pero hasta las más poderosas necesitan un lugar donde ser vulnerables. Y Tonino fue ese lugar. Fue quien le mostró que sí, estaba siendo engañada, ignorada, desplazada. Pero también le recordó que no estaba sola, que tenía una familia que la amaba, unos hijos que la necesitaban fuerte y un hermano que no iba a permitir que se apagara por nadie. Y ahí, en ese momento en que la verdad se hacía imposible de negar, él no se apartó. Al contrario, se hizo más presente. Mientras otros se alejaban, él se acercaba más. Mientras otros buscaban excusas, él ofrecía contención. Mientras algunos evitaban el tema, él se puso firme y enfrentó lo que había que enfrentar. Y miren, yo creo que ese tipo de compañía es la más valiosa, porque cualquiera puede estar cuando todo va bien, pero los que se quedan cuando todo se desmorona, esos valen oro. Tonino no solo ayudó a Shakira a ver lo que estaba pasando, también la acompañó a aceptarlo. Y eso, chicas, es el paso más difícil, porque una cosa es saber y otra muy distinta es asumir. Y él no solo la despertó, también la sostuvo en el despertar. Así que sí, mientras el mundo opinaba, juzgaba y se entretenía con la caída de una relación mediática, él se convirtió en el sostén emocional que evitó que Shakira se cayera por completo. Y eso, mis reinas, no se olvida. Porque cuando la verdad duele, lo único que puede salvarte es el amor verdadero. Y en este caso, tenía nombre propio, Tonino. Y lo que vino después, sinceramente, fue lo más revelador. Porque cuando todo salió a la luz, la ruptura, la otra, el drama internacional, los titulares venenosos,
Muchas personas desaparecieron, algunos por vergüenza, otros por interés y otros simplemente porque no sabían cómo lidiar con la caída de algo que parecía perfecto desde fuera. Pero él no. Él se quedó. Y quedarse ahí en esos momentos, chicas, no es poca cosa, porque cuando el mundo te señala, cuando la prensa no te suelta, cuando estás rota por dentro pero todos esperan que te muestres fuerte, lo único que una mujer necesita es saber que tiene a alguien cerca que no la suelta, que no la juzga, que no le exige respuestas, que simplemente está. Y eso fue exactamente lo que hizo Tonino. Mientras Gerard Piqué se alejaba cada vez más de sus responsabilidades como padre, como pareja, incluso como figura pública comprometida con su familia, Tonino hacía todo lo contrario. Él se acercaba más, se metió de lleno en el núcleo familiar. No como un reemplazo, no como un salvador, sino como lo que siempre fue, un hombre de confianza, un hermano leal, un tío presente. Y no estoy exagerando, Tonino asumió roles que muchas veces no le correspondían, pero que asumió sin pensarlo dos veces. Cuidar a los niños, gestionar cosas del día a día, acompañar a Shakira en sus compromisos, protegerla del acoso mediático que parecía no tener fin. Todo eso sin pedir nada a cambio, sin cámaras, sin notas de prensa, solo porque era lo correcto, porque la quería, porque entendía que esa familia en ese momento lo necesitaba entero. Y la verdad, chicas, es que no hay nada más sexy que un hombre que sabe estar. No solo en los momentos felices, no solo en los eventos, no solo para la foto de Navidad, no. Hablo de estar cuando todo se desmorona, cuando hay lágrimas, cuando hay gritos ahogados, cuando hay silencio y agotamiento emocional. Ahí es donde se ve quién vale de verdad. Y Tonino lo demostró con hechos, no con palabras, porque mientras Shakira lidiaba con la tormenta, mientras grababa canciones llenas de fuego y rabia, mientras intentaba reconstruirse emocionalmente frente a millones de ojos, él estaba ahí, en la sombra, apoyándola sin protagonismo, sosteniéndola sin robarle foco. Y eso, mis reinas, no se ve todos los días. A mí, personalmente, me emociona pensar en lo que habrá significado para ella saber que podía contar con alguien así. Que podía quebrarse sin miedo. Que podía llorar en pijama, sin maquillaje, sin tener que fingir que todo estaba bien. Porque a veces, cuando el mundo te exige ser fuerte, lo que más necesitas es un espacio donde poder no serlo. Y sí, estoy convencido de que si Shakira logró salir adelante con tanta entereza, fue en parte gracias a él. Porque una cosa es sanar sola y otra muy distinta es tener un apoyo real a tu lado. Un apoyo que no te cuestiona, que no te empuja, que simplemente te abraza con su presencia y te dice, sin palabras, que vas a estar bien. Además, hay que reconocer algo importante. Tonino no solo apoyó a su hermana, también fue un segundo padre para sus sobrinos. Y eso, chicas, es un gesto de amor infinito. No todos los tíos están dispuestos a meterse tan profundamente en la vida de los niños. No todos se involucran de verdad, pero él lo hizo. Estuvo. Jugó ese papel cuando más hacía falta. Y lo hizo con amor, con entrega, con la sensibilidad que se necesita cuando hay niños en medio de un terremoto emocional. Y no es por exagerar, pero en un mundo donde muchos hombres huyen del compromiso, donde muchos desaparecen cuando las cosas se complican, ver a un hombre que hace lo contrario es inspirador, es refrescante, es necesario. Él entendió que no era tiempo de discursos, ni de confrontaciones públicas, ni de entrar en el juego mediático. Era tiempo de cuidar, de acompañar, de proteger, de ser ese sostén silencioso que tanto bien hace y tampoco se ve. Y aquí entre nosotras, creo que Shakira no solo compuso algunas de sus mejores canciones en ese periodo, también vivió una de las transformaciones más poderosas de su vida. Se reconstruyó, se reinventó, se convirtió en símbolo de empoderamiento para millones de mujeres, pero lo hizo sabiendo que tenía una red detrás, y en el centro de esa red estaba Tonino. Así que sí, chicas. Mientras muchos hablaban, él actuaba. Mientras otros se escondían, él daba la cara. Y mientras algunos solo veían el espectáculo, él veía lo que realmente importaba. Su hermana, su familia, su verdad. Y todo eso sin pedir nada a cambio, sin buscar reconocimiento, sin colgarse medallas, simplemente haciendo lo que un hermano de verdad hace. Y eso, ya lo saben, vale más que 1000 titulares. Y a veces el verdadero héroe no es el que canta, ni el que baila, ni el que hace entrevistas con frases calculadas para romper el algoritmo. A veces el verdadero héroe es ese que sabe quedarse callado, pero nunca ausente. Ese que no necesita figurar, pero figura en el corazón de los que de verdad importan.
Y yo como hombre, tengo que decirlo sin miedo ni vergüenza, ver a otro hombre comportarse así me da esperanza. Porque no todo está perdido, porque sí existen los hombres que cuidan sin controlar, que protegen sin opacar, que acompañan sin necesitar aplausos. Y Tonino Mebarak lo demostró. No fue perfecto, nadie lo es. Pero en el momento más oscuro de su hermana fue luz, fue estructura, fue refugio. Y eso, chicas, vale más que cualquier historia romántica que se haya roto en el camino. Porque mientras Piqué armaba fiestas, se sacaba selfies con gente que ni lo conoce bien y se hacía el desentendido con lo que había dejado atrás, Tonino estaba levantando pedacitos rotos y sosteniendo emociones que no eran suyas, pero que sí le dolían. Y yo les digo algo, chicas, y se los digo con el corazón en la mano. Si ustedes tienen en su vida a un hombre así, un hermano, un amigo, un primo, un padre, alguien que no huye cuando las cosas se complican, agárrenlo fuerte, no lo suelten y valórenlo como se merece. Porque esos hombres no sobran. Y cuando aparecen marcan una diferencia que se nota para siempre. Shakira volverá a amar, seguro que sí. Seguirá brillando, componiendo, haciendo historia, pero si hay algo que va a recordar con gratitud el resto de su vida, es que en medio de una tormenta que casi la revienta, hubo un hombre que no soltó el timón. Ese hombre no era su pareja. Ese hombre no era un productor, ni un influencer. Era su hermano. Tonino, sin querer ser héroe, terminó siéndolo. Porque el verdadero heroísmo no está en los gestos grandilocuentes, sino en los actos constantes. En llevar a los niños a clase mientras ella ya lloraba, en bloquear llamadas innecesarias, en cerrar cortinas para que no entren los flashes, en preparar un café mientras su hermana intenta recomponerse. Eso es amor, eso es lealtad, eso es familia. Y no hay canción, ni ex, ni drama, ni millones de views que puedan competir con eso. Así que sí... Mientras medio mundo se quedó enganchado con el escándalo, yo me quedo con esta imagen, la de un hombre sencillo, real, humano, que estuvo en el lugar correcto haciendo lo que había que hacer cuando más lo necesitaban. Y si tú, que me estás escuchando, estás atravesando una tormenta parecida, ojalá también tengas tu Tonino, alguien que no te juzgue, alguien que no te abandone, alguien que te despierte con amor y se quede cuando despiertes llorando. Porque al final, chicas, las rupturas nos cambian. Pero son las personas que se quedan las que nos salvan. Y en esta historia la lección es clara. A veces el héroe no está en el escenario. Está en la cocina esperando que termine la canción para abrazarte.